Dios. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor, ¿no?, por cuanto podemos estar este día presente, adelante de su presencia, ¿no?, para poder juntos unánimes alabar y glorificar su nombre y poder estar aquí adelante de la presencia del Señor, escuchando su directiva, ¿no?, que nos da a nosotros como sus hijos para que podamos llevar adelante lo que es el trabajo de la evangelización y el predicar, ¿no?, a cada uno de aquellos que necesitan de escuchar del Señor, para que ellos también puedan entender y comprender que hay un Dios grande, un Dios de poder. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, quería compartir con ustedes en Primera de Santiago 5. Gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Gloria a Dios, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Santiago 1, capítulo 5. Gracias, Señor Jesús. Es una palabra muy conocida para nosotros, ¿no?, los hijos de Dios. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, amado. Bendito Dios y Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Señor. Te doy gracias, Dios mío, primeramente por este privilegio que tú me das, por esta voluntad, Dios mío, que es agradable delante de tu presencia, que podamos, Dios mío, hablar de tu palabra, Señor. Que sea a través de tu Espíritu Santo, ungiendo mi lengua, mis labios, Señor. Saca toda palabra de hombres, Señor. Todo, Dios mío, entendimiento humano que salga afuera en este momento, Señor. Y que sea a través de tu Espíritu Santo hablando, Dios mío, mi vida primeramente. Y para que cada uno de mis hermanos también pueda sentirse, Dios mío, gozoso, alegre, Dios mío, de recibir esta palabra gloriosa con la cual tú nos das en este día, Dios mío, Padre Santo. Te ruego, Dios mío, que sea tu misericordia, Dios mío, actuando en nuestras vidas, Dios mío, a través de tu amor y tu poder, Dios mío. Esa sabiduría gloriosa, Dios mío, que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Como venía hablando el Espíritu Santo, ¿no?, a través del siervo de cada uno de los hermanos, como el Señor nos demanda, ¿no?, que nos preparemos, que busquemos de su amor, que busquemos de las cosas del Señor, que hagamos conforme la palabra. Amén. Aquí Santiago habla y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabemos nosotros que nuestra raíz como cristianos, como hijos de Dios, es la oración. Así que debemos clamar y pedirle al Señor que Él sea dándonos a nosotros lo que es la sabiduría, para conforme nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios, y como nosotros nos podamos dirigir en esta vida, en este mundo. Porque muchas veces vemos que hay gente que son muy intelectuales, como el pastor la otra vez hablaba, ¿no?, en el grupo nos hablaba a nosotros, decía que cuánta inteligencia tiene la gente, y sin embargo Dios buscó lo más vil de este mundo para avergonzar los sabios, ¿no? Entonces nosotros debemos entender y comprender esto, amados, que Dios nos llamó con un plan y un propósito a su camino, para que anunciemos esta palabra, las buenas nuevas. Y por más que tengamos luchas, pruebas, dificultades, miles de cosas, sabemos que hemos de confiar en el Señor, porque Él es el que nos lleva adelante. Él es el que nos da la victoria en todas las cosas. Entonces, que debemos de nosotros hacer, pedir y rogarle a Dios que Él esté actuando en nuestras vidas, que Él esté llevándonos, guiándonos en nuestros caminos, que sea Él sacando toda piedra de tropiezo en cada uno de nosotros. Dificultades vamos a tener siempre, amados hermanos,
Porque con la dificultad a través de eso viene la prueba, y a través de la prueba viene la aprobación de Dios, porque podemos salir victoriosos en las cosas del Señor. El día miércoles, cuando estábamos en el grupo, justamente el pastor estaba hablando, ¿no?, de las cosas, de cuando suceden cosas y uno reacciona humanamente. Y bueno, vino nuestra hermana Susana y me avisó que me habían chocado el auto. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasó. Pero le doy gracias al Señor porque a través de conocer su palabra, a través de meditar y a través de entender que la sabiduría de Dios es la que la lleva, la que nos trae, uno puede descansar en el Señor. Y me dice la mujer, te choqué el auto sin querer. Está bien, no hay problema. Le digo, bueno, vamos a ver qué le pasó, le digo. Bueno, me rompí una luz de giro, nada más. Pero tal vez, capaz que yo en otro tiempo, en otro momento, le destruía todo el auto a esa mujer. Entonces yo me gozaba, ¿no?, por dentro, y cuando volví adentro de vuelta, que estábamos con los hermanos, el pastor me contaba de lo que había pasado con un ministro, ¿no?, que también había tenido un accidente similar y que había actuado de otra manera. Y en el instante yo le digo al pastor, pero no entendió nada entonces el ministro. Entonces yo le decía al Señor, gracias te doy, Dios, porque tú me has dado la sabiduría de poder callarme en los momentos difíciles, de poder actuar mansamente. Gloria a Dios. Porque si era por mi fuerza, por mi voluntad, por mi soberbia, por mi orgullo, cualquier cosa podía haber pasado. Pero Dios tuvo la misericordia en mi vida y la gracia de darme esa sabiduría para que yo pueda entender y comprender cómo tengo que actuar como hijo de Dios. Porque de qué me sirve que yo baje del auto con una Biblia bajo el brazo y me pase esta circunstancia y yo salga a los gritos a querer insultar a la gente, a querer golpear o a querer romper algo. ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está aquel siervo de Dios? ¿Dónde está aquel hijo de Dios que supuestamente dice que va a orar por mí, que va a hacer, que me quiere llevar a la iglesia para que yo pueda cambiar mi vida? Sin embargo, si actúo yo carnalmente, humanamente, ¿a quién puedo convencer yo de las cosas de Dios? Si no es necesario que yo primeramente camine como hijo de Dios adelante de la presencia del Señor para que yo pueda salir aprobado delante del Señor. Pero ¿de qué se trata esto, amados hermanos? Que el mundo, la gente de afuera ve todo. Ellos ven todo, ellos critican todo. De cómo es la manera que nos vestimos, de cómo hablamos, de cómo actuamos. Entonces, ahí podemos ver que Dios está en medio de nosotros, desarrollando esa sabiduría, inteligencia, a través del Espíritu Santo que nos da el conocimiento, que nos lleva a que podamos nosotros no entender y comprender cuántas cosas hay, que sin embargo antes estábamos ciegos, no veíamos, no nos dábamos cuenta de las cosas. Sin embargo el Señor hoy, como hijo de Dios, que entregamos nuestra vida, nos sometemos a conforme la palabra, queremos vivir conforme el Señor nos enseña y nos habla y nos explica a través de su palabra, nosotros podemos entender que sí, que es la sabiduría de Dios que está en nuestras vidas. Porque es Él el que nos hace actuar, es Él el Espíritu Santo que nos convence y nos dice, no, cállate la boca, no es momento de hablar. En mi vida es un testimonio, ¿no? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero muchas veces mejor es callarse, escuchar y meditar y pedirle al Señor que nos dé la respuesta en todas las áreas de nuestras vidas, para que podamos ver y ser encaminados a través del Espíritu Santo y podamos entender cuál es el plan y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Al respecto de mi padre que vino de vacaciones también, ahí fue algo terrible que yo me he dado cuenta que lo que el Señor ha hecho en mi vida.
porque le he hablado del Señor, no quiso saber nada. Era una persona, ya una persona grande, ¿no? Y yo lo veía a él, ¿no? Lo escuchaba, lo veía. Yo decía, qué terrible porque es una persona grande que ya tiene 77 años y está lleno de odio en su corazón. Porque todo lo que él hablaba era odio, malicia, porque esto, porque este otro. Y yo le daba gracias al Señor porque le decía, Señor, pensar que tú me sacaste a mí de esa misma situación. A través de ese odio, de ese rencor que yo vivía, haciendo maldades, todas esas cosas. Pero Dios con su infinito amor y misericordia me tomó, me llamó y me permite hoy por hoy poder hablar de su palabra. ¿No? Sabemos que toda inteligencia y sabiduría que viene de parte de Dios es para nuestra edificación espiritual. Sabemos que nosotros debemos andar conforme a Cristo. Dice su palabra que debemos andar en santidad, en obediencia delante de la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, nos resta a nosotros nada más que obedecer a la palabra de Dios y buscar la salida que está en Cristo Jesús, porque de otra manera no vamos a encontrar salida a nada. Podemos entender y comprendernos a través de las situaciones, las cosas que uno va pasando, ¿no? Cómo Dios permite las cosas y cómo uno como hijo de Dios puede salir aprobado delante de la presencia del Señor. Porque de eso se trata, ¿no? Como cantaba la alabanza recién, que todo a su tiempo, ¿no? Pero que vamos a salir aprobados en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también en el capítulo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí, a través de la palabra, ¿no? Nos confirma a nosotros, ¿no? Si nos vuelve a recalcar que debemos orar y estar confiadamente en lo que estamos orando, en lo que estamos pidiendo al Señor. Yo recordaba que el pastor me había compartido una prédica que hablaba de que uno tiene que pedir con fe. Cuando uno ora por un ser querido, porque tal vez esa persona no quiere saber nada con el Señor, pero a través del amor y la gracia de Dios, a través de la oración de sus hijos, Dios puede hacer la obra en esas personas. Y asimismo también podemos entender y comprender que Dios también puede sanar aquellas almas que están enfermas. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos, nosotros le rogamos al Señor, le clamamos. Entonces, el Señor presta oído a nuestra oración. Por eso que la palabra de Dios dice que debemos orar con fe, creyendo en todas las cosas. Sabemos que todo para el Señor es posible. Amén. Nosotros humanamente, como ser humano, muchas veces por ahí flaqueamos. Podemos decir, no sé qué va a pasar con ese hermano, con esa hermana, o no sé qué va a pasar con esa gente que le predicamos, la que aceptaron al Señor. Pero nuestro deber es orar, pero creyendo y con fe, que esa alma que se entregó al Señor algún día va a encontrar una iglesia y se va a congregar y va a poder transformar su vida, así como Dios hizo con nosotros. Lo importante de esto es que nosotros podamos llevar adelante esta palabra, amados hermanos, y que podamos predicar y que podamos tener la sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo, el conocimiento de su palabra que nos lleva a toda verdad. Entonces, si cada uno de nosotros buscamos de Dios con fe, oramos y le pedimos al Señor creyendo, ¿qué acaso Dios no hará la obra? Si dice que todo nos fue dado, dice el Señor. Amén. Entonces, si todo ya nos fue dado, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar y creer y confiar en Él. Amén. Pasa
pasará el tiempo, hermanos, días, meses, años tal vez. Como cuenta mi esposa, 22 años orando por mí para que yo vuelva al Señor, y el Señor con su amor y su gracia me llamó. Pero jamás dejó de orar. Siempre estuvo la certeza y la fe y la confianza en Dios que yo iba a volver al camino del Señor. Entonces ahí vemos, amados hermanos, cómo el Señor nos va guiando a través de la sabiduría de Dios, a través de su Espíritu Santo, que nos permite que sea desarrollado el amor, la paciencia, todas las cosas en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos diversas situaciones, diversas mañas, digamos, ¿no? Humanamente. Pero si podemos ver y entender y comprender que la palabra de Dios es justa, es verdadera, y el Señor trajo esa palabra a nuestras vidas para que podamos entender y comprender, entonces, ¿qué debemos de hacer? Tomar esa palabra, vivirla y atesorarla en nuestro corazón, como el Señor dice, amén, en su palabra, para que cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias, las dificultades, podamos ver que hemos de confiar en el Señor y que Él es que está con nosotros. Él es el que está llevando nuestras vidas, nuestros caminos, porque en Cristo somos más que victoriosos, amados hermanos. Entonces, nosotros podemos pasar miles de luchas, de pruebas, de dificultades, pero sabemos que vamos a salir aprobados en eso porque estamos con el Señor. Es Cristo Jesús el que nos lleva a nosotros. Entonces ahí nosotros vemos la grandeza del Señor, el semejante, ¿no?, sacrificio que hizo, que mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, y muchas veces nosotros lo tomamos como la nada. No podemos ver la importancia que tiene esa parte de la palabra del Señor, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, a donde nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, que muchas veces escuchamos que dicen, no, yo nací de cuna en el Evangelio, pero fuiste nacido a través de tu madre y tu padre carnalmente. Entonces, si hablamos que nacimos espiritualmente en la nueva vida en Cristo Jesús, ahí sí que somos nuevamente esa nueva criatura en Cristo. Sino mientras tanto siempre fuimos nacidos en el pecado. Entonces ahí podemos entender nosotros cuán grande es el amor de Dios, cuán buena es su misericordia para con nuestras vidas, y la sabiduría que nosotros debemos de pedirle al Señor para poder entender y comprender cuáles son los planes, los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas. Podemos ver y entender muchas cosas nosotros humanamente, ¿no? Humanamente podemos ver y entender, hablar, pero ¿es sabiduría de Dios lo que podemos llegar a hablar? Ese consejo que le podemos dar a un hermano o a una persona tiene que ser espiritual. No podemos hablar por hablar, como quien dice uno, hablar macana, porque de eso también hablan nuestros testimonios como hijo de Dios. Quería compartir también en Santiago 3:17. Gracias, Señor. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Acá podemos ver, amados hermanos, que si nosotros nos guiamos y nos movemos a través del Espíritu Santo, es el Señor el que nos da la sabiduría en todas las cosas. Es el Señor el que pone palabra en nuestra boca, es el Señor el que nos lleva, nos habla, nos hace hablar, porque nosotros podemos
hablarle a otra persona, pero no sabemos lo que está dentro de su corazón. Entonces, cuando nosotros podemos callar y escuchar esas almas, ahí donde esa persona empieza a hablar y a contar cuál es su problema, cuál es la situación que está pasando. Nos ha pasado con nuestro hermano Mariano Diácono cuando fuimos a la plaza, que hablamos de ese joven, que yo lo había visto que estaba mensajeando, y bueno, nos acercamos, le dejamos un tratadito a este varón, y él empezó a hablar de su problema, de sus situaciones que estaba pasando. Y mientras este varón hablaba, yo pensaba, ¿no? Dice, ¿cómo es el Señor, no? Porque nosotros fuimos a repartir tratadito, a evangelizar, a hablar del Señor, pero jamás pensamos que íbamos a encontrar una persona que esté necesitada así. Entonces, nosotros como hijos de Dios podemos ver y entender, ¿no?, que hay muchas almas que están necesitadas del Señor. Entonces nosotros callamos con el hermano en ese momento y lo dejamos hablar a este varón. Bueno, y ahí nos contó él todo su problema, su situación. Entonces nosotros lo alentamos al varón a que siga buscando del Señor, que no se aparte, que busque de Dios, que ore, que para Dios todo es posible. Que se acuerde de todas las promesas que el Señor tiene en la Biblia a través de su palabra, y que esas promesas son para nosotros los que somos sus hijos. Entonces ahí podemos ver, ¿no?, como dice la palabra aquí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así como nosotros nos debemos dirigirnos a cada uno de aquellos que le podemos hablar de la palabra del Señor, aún mismo así con nosotros mismos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Sabemos que somos un solo cuerpo, un solo miembro del camino del Señor, pero debemos nosotros de tratarnos también con ese mismo respeto, con ese mismo amor. ¿Para qué? Para que pueda ser desarrollada en nuestras vidas esa vida espiritual, y la sabiduría de Dios nos lleva a todo conocimiento. Sabemos que la sabiduría humana tiene miles de maneras de presentarse, de hablar, pero esa sabiduría humana sabemos que no sirve, porque es sabiduría diabólica. Pero más nosotros podemos entender y comprender que tenemos la sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo. Él nos da el reconocimiento de las cosas y cómo dirigirnos como hijos de Dios a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Dice también en Proverbio 3:13, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Nosotros ya la hemos hallado, amados hermanos. Ya la sabiduría de Dios está en nuestras vidas. Por eso que actuamos como hijos de Dios, por eso que venimos a buscar de Dios, por eso que oramos, clamamos al Señor, le pedimos a Él y sabemos que Él tiene la respuesta a cada una de nuestras oraciones. Por eso podemos entender que es Dios el que está. Es Dios el que está en nuestras vidas, guiándonos, instruyéndonos a través de su palabra, a través del siervo del Señor. Lo hermoso y lo importante de esto es saber que podemos entender y estamos en un lugar donde se predica la verdadera palabra de Dios. Que podemos ver y entender que es el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas para que nosotros podamos tener día tras día la confianza y la certeza de que Dios habla en nuestros corazones para que nosotros podamos desarrollar el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También vemos que en Proverbio
2:6 dice la palabra del Señor: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nosotros tal vez muchas veces no prestamos atención al valor que tiene esta palabra, la sabiduría que Dios da a cada uno de sus hijos. Dice su palabra que Él nos va a dar la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da toda la facultad para todas las cosas. Entonces, nosotros debemos de tomar y creer en esto, lo que el Señor habla en nuestras vidas. Muchas veces escuchamos del siervo del Señor a través de su Espíritu Santo, ¿no?, que nos habla y nos dice que debemos de confiar en Dios, que debemos orar, que debemos seguir adelante, no debemos retroceder, que busquemos a Dios a tiempo y fuera de tiempo, como habla su palabra. Pero ¿alcanzamos a entender la magnitud de la importancia que tiene todo eso? ¿Podemos ver nosotros cuál es el plan y el propósito de Dios? Amados hermanos, nosotros si no oramos nos enfriamos. Al enfriarnos, ¿qué pasa? Ya empezamos a dejar las cosas de Dios a un costado, dejamos las cosas de Dios a un lado. Pero debemos entender que debemos orar, buscar de Dios, para que Él nos dé, a través de su Espíritu Santo, esa fuerza para seguir batallando día tras día la buena batalla de la fe. En Cristo están todas las cosas. Nosotros, como hijos de Dios, nuestra raíz es la oración. Entonces nosotros debemos orar el uno por el otro, a través de cada uno de nuestros hermanos, que podamos llegar a sentir ese dolor que siente ese hermano, que podamos llegar a sentir esa compasión por cada uno de mis hermanos. Qué hermoso, qué glorioso, ¿no? Que podamos nosotros sentir la necesidad de mi hermano como si fuese mía, para que yo pueda orar y clamar y pedirle al Señor con ruego y oración que Él sea haciendo la obra. Por más que nosotros no veamos las cosas, pero sabemos y tenemos la confianza que Dios va a obrar, porque Dios es el que va a actuar en la vida. Todo tiene su tiempo. Nosotros muchas veces nos apresuramos, queremos que sea todo ya, pero Dios en su plan, en su propósito, Él sabe cómo hacer las cosas. Yo en particular en mi hogar, esto es lo que le está pasando a Sara, es una prueba para mí, porque nuevamente el Señor me hace ver, ¿no?, cómo me llena de paciencia, cómo me instruye a través de su palabra, cómo el Señor me incita a que yo pueda ser compañero con ella y compartir cosas con ella. Cómo yo puedo ver cómo mi vida ha cambiado, porque yo en otro momento me hubiese ido a mudar, como hacía antes. Ahora vengo, no volví, me iba todo el día, andaba afuera, en la calle, para todos lados. Pero sin embargo Dios puso en mí esa preocupación de poder estar con ella, acompañarla, hacer los hogares de la casa. Entonces ahí yo puedo ver que la mano de Dios está, que Dios sacó ese corazón de piedra dentro de mí y puso un corazón de carne. Entonces ahí yo puedo ver que sí, que es la sabiduría de Dios la que me dio el poder entender la palabra, entender lo que es vivir por fe, lo que es vivir en el amor del Señor. Entonces yo le digo al Señor, Señor, qué tremendo, cómo fue cambiando mi vida de a poco, cómo me fuiste transformando. Porque
en viejos momentos capaz que ni la quería escuchar. Entonces, por ahí estamos viendo una predicación y estamos compartiendo y estamos viendo las cosas de Dios juntos, que antes eso no existía. Pero gracias a Dios que Él desarrolló en mí su sabiduría y me dio la inteligencia para que yo pueda entender que ese es el plan de Dios, que ese es el propósito de Dios en mi vida y en mi hogar, tanto con mi esposa y con mi hijo, ¿no? Podemos ver y entender que todo nos ayuda para bien, porque muchas veces por ahí antes decíamos, y bueno, si le pasó eso, que se joda. Eso porque no se queda quieta, anda, va y viene todo el día, no entiende cuando uno le dice que se quede en la casa, no, que voy para acá, que voy para allá. Pero por algo Dios lo permitió. Por algo Dios permite las cosas. Entonces, hoy yo puedo entender que a través de ese proceso que ella está pasando, también es de edificación para mi vida. Porque entonces yo puedo ver desarrollado el amor de Dios en mí. Entonces yo creo que en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, pasa lo mismo, amados hermanos. Con distintas situaciones de nuestros hijos, de nuestros matrimonios. Entonces, o tal vez algún vecino, algún pariente. Entonces ahí uno puede ver cómo Dios realmente va transformando nuestras vidas. Nos va ayudando, nos va guiando. Pero es aquí la parte más importante, ¿no? Que nosotros estemos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si yo he decidido seguir a Cristo, debo de salir aprobado en todas estas cosas. Amén. Entonces no me sirve de nada a mí quejarme, rezongar, porque si tengo que hacer algunas cosas en la casa, o que tengo que llevarla a tal lugar, ir y venir, los medios están, gracias a Dios. ¿Es el propósito de Dios? Amén, es el propósito de Dios. Llegamos a los hospitales, podemos repartir un tratado. Como yo le comentaba al pastor, el jueves lo acompañé a mi papá a Aeroparque, y cuando venía viajando, venía con mi hermana Noemí, fuimos los dos a acompañarlo. Venía en el tren y nos sentamos en la última parte del tren, cerca del furgón. Entonces yo le decía a mi hermana, qué lástima que no traje tratadito, le digo. Y ella me mira y me dice, ¿por qué? Y porque acá está especial para entregarle tratadito a estos jóvenes, le digo. Ellos están atados en la droga, en el vicio, en el alcohol. Y esta gente sí te acepta el tratado, porque ellos ya fueron oidores de la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? El vicio lo tiene atrapado, pero ellos quieren ir a Dios. Pero el enemigo lo tiene atrapado, lo tiene cegado. Entonces le decía a ella, mirá qué útil, qué facilidad el Señor nos da, que tan solo entreguemos un papelito y que ellos puedan leer a tiempo y puedan decir, mirá lo que dice la palabra de Dios. Y mi vida es un desastre por no seguir al Señor. Entonces, ahí también yo veo la mano de Dios y su misericordia hacia con mi vida, y me da nuevamente, Señor, a confirmar que la sabiduría de Dios es la que me lleva y me incita a que yo tenga ese pensamiento. Amén. Gloria a Dios. De el amor hacia esas almas. Entonces yo, después de que pasó todo eso, yo pensaba y meditaba, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios? Porque eso es amor de Dios. Porque si nosotros pensamos humanamente, vemos un grupo de muchachos que están fumando, que están tomando, y nada más. No le das mayor importancia. Y yo veía cómo el Señor me daba a entender, ¿no? Que esa gente la que necesitaba ese tratadito que yo no había llevado.
Entonces le daba gracia al Señor porque puedo ver desarrollado el amor de Dios a través de su misericordia en mi vida, ¿no? Y que me ayuda día tras día que yo pueda entender y comprender todas las cosas y que pueda haber dejado el viejo rudimento, la vieja vida, la vieja maña, ¿no? Porque en cada uno de nosotros siempre está esa vieja maña, la vieja vida. Entonces es necesario que nosotros podamos vencer eso y que podamos entender que ahora somos esa nueva criatura en Cristo Jesús y que debemos de dar testimonio con nuestra propia vida donde andemos. Y ahí podamos nosotros entender y comprender que eso es lo que el mundo realmente ve. Entonces ahí nosotros podemos entender que es cuando ellos dicen, allá va un evangelio, sin que nosotros le hablemos nada, aquel es un hijo de Dios. Entonces nosotros podemos ver que también se puede predicar con nuestra forma de andar, con nuestro testimonio. Por eso, amados hermanos, yo le comparto con esto y le doy gracias a Dios, ¿no? Porque Él me ha enseñado a través de todas estas circunstancias que estamos pasando en mi hogar, que Dios me ha dado a ver, ¿no? Que he podido encontrar la sabiduría de Dios en mi vida, que la puedo desarrollar a la sabiduría de Dios en mi hogar a través de los hechos, no solamente de palabras, sino a través de los hechos. Entonces ahí yo puedo entender que es el amor y el poder de Dios para con nuestras vidas, día tras día, llevándonos adelante, guiándonos, esforzándonos nosotros, el uno por el otro, así como demanda su palabra, que debemos orar por cada uno de nosotros. Y vemos que a través del Espíritu Santo el Señor nos sigue hablando y nos dice que debemos tener fe y confianza en el Señor, que Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, que debemos orar por cada uno de nuestros hermanos, que no debemos de tener miedo, porque el que está con nosotros, Él nos cuida, Él nos guarda. Las circunstancias van a estar, pero sabemos quién es nuestro médico de cabecera, quién es el que nos cuida, quién es el que nos guía, quién es el que nos guarda. Dice que Él no deja que caiga ni un solo pelo de nuestra cabeza si no es por la voluntad de Él. Así que, amados hermanos, yo doy gracias al Señor por esta oportunidad y le doy gracias al Señor porque sabemos que nosotros podemos confiar y entendemos y comprendemos ya como hijos de Dios espirituales que somos, que vamos sobre el camino correcto en las cosas del Señor. Dios nos está demandando, nos está pidiendo que anunciemos su palabra, que prediquemos. Un plan, un propósito tiene el Señor. Pero primeramente era necesario que nosotros aprendamos también. Porque no le podemos explicar y enseñar a nadie si nosotros todavía no aprendimos las cosas. Entonces cuando nosotros vemos que podemos estar llenos del poder de Dios, la gracia y la misericordia de Dios está con nuestras vidas y nosotros alcanzamos a entender que es la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios que nos guía, ahí nosotros podemos decir, gracias Señor porque en esto salí aprobado. Entonces sabemos que primeramente el Señor empieza por su casa, por su iglesia, por su pueblo, a enseñarle, para que cuando venga aquel que esté mal, con el corazón herido, ellos también puedan ser restaurados como fuimos restaurados nosotros espiritualmente. Porque de ellos también van a venir con distintas dificultades, fallas, errores, costumbres, mañas viejas que en el mundo hay. Pero nosotros podemos ver y entender que esas son cosas viejas, son rudimentos viejos,
que nosotros debemos de tomar eso como algo insignificante y sin ir más, orar por esa alma y abrazarla y explicarle que el amor de Dios llena todo vacío, que Dios es el que nos da todo conocimiento a través de su palabra y que Él es el que sana, que Él es el que restaura las vidas, los corazones. Porque nosotros no podemos hacer nada más que anunciar el Evangelio, porque después el que completa la obra es el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces pensamos nosotros no podemos llegar a jactar de lo que uno puede llegar a hablar, pero debemos de entender que somos instrumentos de Dios, que Él es el que pone palabras en nuestras bocas, que Él es el que nos ayuda, el que nos lleva, el que nos trae. Él es el que hace todas las cosas, amados hermanos, en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos de confiar en su palabra y pidiéndole al Señor con fe esa sabiduría que aquí en Santiago habla, que debemos nosotros de pedirle al Señor. También quería compartir en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos, en cada uno de nosotros el Señor depositó todo eso. Por eso que está escrito en su palabra. Es necesario que nosotros lo creamos y que lo radiquemos en nuestra vida y que podamos vivirlo por fe, para que día tras día el Señor nos esté llenando aún más de su gracia, de su amor y su misericordia, y a través de la sabiduría nosotros podamos entender y comprender, porque vamos camino a la perfección, como lo viene enseñando el siervo del Señor. Pero todos los días vamos y aprendemos algo nuevo a través de la palabra. Por eso lo glorioso y lo importante de esto, que uno pueda meditar en las cosas del Señor y poder llevarlas a nuestras vidas, para que cada uno de nosotros podamos salir aprobado como el Señor lo quiere para con cada uno de sus hijos que buscan de hacer conforme la palabra de Dios y vivir conforme la voluntad de Dios. Amén. Hasta aquí me ha dado el Señor, amados hermanos. Vamos a estar orando al Señor y que el Señor esté obrando día tras día en nuestra vida y ayudándonos para que podamos entender todas estas cosas maravillosas y gloriosas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta hora por tu palabra, Dios mío. Gracias te doy, Señor, porque tú me has dado a conocer todas estas cosas, Señor, que para mí eran secretos ocultos, Señor amado. Porque antes, cuando estaba, Dios mío, vendado mis ojos, yo no podía ver estas cosas, Señor. Pero más ahora que estoy en ti, Señor amado, que tú sacaste la venda de mis ojos, tú me das a entender, a comprender, Dios mío, que hoy puedo ser tu hijo, tu siervo, Dios mío, llamado adelante de tu presencia para obrar conforme tu voluntad, para poder llevar esta palabra, Dios mío, y anunciar las buenas nuevas, y que podamos vivir en espíritu y en verdad, para entender y comprender cuántos planes, cuántos propósitos tú tienes por cada uno de tus hijos, Señor. Cuánto hay de aquellos escogidos perdidos en el mundo, allí afuera, Señor, que es necesario que salgamos tu iglesia a buscarnos, Señor. Pase a Dios, Padre Santo, tu nombre es glorioso, Señor. Por eso que delante de ti venimos, Dios mío, que sea tu amor, tu misericordia, Dios mío, llevándonos, Dios mío, día tras día, Señor. Gracias te doy por tu palabra, glorioso Jesús, porque tú me has dado, Dios mío, este momento, esta sabiduría gloriosa, Señor, para seguir adelante batallando en este camino de la fe. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, te doy las gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Hermanos amados, damos gracias al Señor por su grande amor y por su misericordia, como contaba nuestro hermano evangelista, la experiencia en la cual el Señor